Hola, soy el doctor Matías García Blanco, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial 1, y la citación que nos corresponde hoy es la número 12, que tiene como título Complicaciones postoperatorias. Este módulo se relaciona con los módulos anteriores, con muchos módulos anteriores, pero especialmente con el de complicaciones intraoperatorias. Todo lo que suceda dentro de la cirugía va a ser la complicación intraoperatoria y todo lo que suceda después de la cirugía va a ser la complicación postoperatoria. ¿Cuál es la definición de complicación? Es un fenómeno que sobreviene en el curso de una enfermedad sin ser propio de ella. Es algo desfavorable y generalmente lo agrava al cuadro. Son consecuencias inherentes del acto operatorio, pueden ser prevenidas y algunas se pueden considerar habituales y otras no habituales, también intraoperatorias y postoperatorias. Las complicaciones postoperatorias suceden posterior a la exodoncia dentaria, se hace a los pocos minutos, al cabo de horas o al cabo de días, y pueden ser locales, como por ejemplo una alveolitis, una infección localizada en el alvéolo, o pueden llegar a ser generales, comprometiendo los signos vitales del paciente y requiriendo de la internación del mismo. Y como siempre lo decimos, la mejor forma de tratar un accidente o complicación es prevenirlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la anamnesis, de la valoración sistémica del paciente, la evaluación local de la zona, en el preoperatorio. Ahora le realizaremos intraoperatoriamente una cirugía que sea precisa, que sea lo mínimamente traumática posible y en lo posible de corta duración para traumatizar menos los tejidos. Y en cuanto al posoperatorio, intentaremos ser claros, remarcando los cuidados posoperatorios para que el paciente pueda colaborar en la evolución de esta cirugía. Podemos dividir en dos grupos de acuerdo a qué tan habituales son, las más habituales y las menos habituales, y son las que aparecen acá: el edema y el dolor, el hematoma y la equimosis, la alveolitis, el trismus y la cavidad residual van a ser consideradas complicaciones más habituales. En cambio, la hemorragia, las alteraciones nerviosas, las infecciones agudas o crónicas, la comunicación bucosinusal y las alteraciones articulares serán considerados menos habituales. Esto lo iremos desarrollando paso a paso en el transcurso de estas sesiones. Pasaremos a hablar primero del edema y el dolor. El edema es un proceso fisiológico que es posterior a una anoxa, en este caso física, que es la cirugía, y en algunos casos puede llegar a ser más acentuado y ser considerado una complicación. Digamos, si bien es normal que suceda edema después de una intervención quirúrgica, cuando este edema es exagerado o muy marcado, es considerado una complicación. El edema es la extravasación de líquidos y proteínas, obviamente desde adentro del vaso hacia el exterior del vaso, hacia el espacio intercelular, que puede ser desencadenado por mediadores químicos de la inflamación aguda, aportando el componente de tumoración en lo que se acuerdan que era la tetra de Celsius. Entonces, ya hablamos acá de la definición. El edema inflamatorio suele ser proporcional a la intervención quirúrgica. Esto quiere decir que una cirugía que dura 5 minutos tendrá un edema muy probablemente muy bajo, y una cirugía que nos llevó 1 hora y media es de esperar que tenga un edema mayor, o que tuvimos que levantar algún colgajo o hacer alguna ostectomía, como lo vimos en las clases anteriores. Y es importante destacar que la expresión máxima es a las 48-72 horas. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros operamos al paciente, lo que le deberíamos decir es que si por ejemplo lo operamos un viernes, que el sábado no va a estar tan edematizado, pero probablemente el domingo o el lunes se encuentre la expresión máxima de ese edema, para que el paciente se prepare y ya sepa en qué momento va a estar quizás desde el punto de vista facial más comprometido. El edema genera una compresión de los nociceptores que se traduce en dolor, por lo cual son complicaciones siempre íntimamente ligadas el edema y el dolor.
La curva amarilla que tenemos ejemplificada acá es la normal evolución del edema y el dolor posterior a una cirugía, marcando su pico a las 48-72 horas con una decreción a los 4 días. Sin embargo, la curva roja ejemplifica las mismas características pero evaluadas en un proceso infeccioso, sumándole los otros signos cardinales a la tetra de Celsius, que son el calor y el rubor, sumados al edema y el dolor, que son productos, el calor y el rubor, por la vasodilatación que genera este cuadro infeccioso. Es importante diferenciar clínicamente estas curvas, porque hay uno que corresponde a una situación normal y la otra ya es una situación que requiere atención o tratamiento. Por eso es importante que podamos evaluar que este momento doloroso que sucede o este edema que sucede a las 48-72 horas, que no se mantenga en el tiempo para poder evaluar que el posoperatorio está cursando una normalidad. En la cátedra llevamos a cabo varias líneas de investigación. Una de ellas es la comparación del dolor y el edema en diferentes colgajos para la extracción de terceros molares retenidos. Los hacemos en el mismo acto quirúrgico. Estas son imágenes de una paciente que participó del estudio, en el que se puede ver cómo cómo es la evolución de ese edema, con su pico máximo en las 48 horas, que es lo que se ve acá, y cómo después eso va de a poquito disminuyendo, ¿no? De los dos lados. También acá también se ve que tiene un edema mayor a las 48 horas y después cómo va bajando. Indudablemente la prevención del edema será nuestro mejor tratamiento. Esto se podrá alcanzar con la administración de fármacos en el preoperatorio, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroides, los AINES, que generalmente se administran vía oral, como el ibuprofeno, el ketorolac, que son inhibidores de la ciclooxigenasa que disminuyen las prostaglandinas, o también se podrán aplicar corticoides, antiinflamatorios esteroides, que generalmente son de aplicación intramuscular, como la dexametasona. Como esto, obviamente, son temas que los están viendo en fármaco, pero son maneras de prevenir el edema y el dolor en el preoperatorio. Intraoperatoriamente, como siempre, a través de una técnica quirúrgica meticulosa, lo menos traumática posible, limpia, meticulosa. Y en el posoperatorio, la colocación de frío intermitente en la zona va a generar una vasoconstricción que va a favorecer la disminución del edema. Nosotros también le vamos a dar una alimentación fría, le vamos a hacer vendajes compresivos y también vamos a prescribir AINES en el posoperatorio. Ahora pasamos a otro tema, que es el hematoma y la equimosis. Como vimos en la clase de hemostasia, la hemorragia es la extravasación de sangre por la ruptura de la pared de un vaso. Si es al exterior del organismo será considerada externa y si es el interior de un espacio corporal será considerada interna, conformando un hematoma. El hematoma, de acuerdo a su tamaño, se lo puede denominar petequia, púrpura, equimosis. Y la equimosis, como estaba abajo, presenta un cambio de coloración o una coloración rojo-violácea sin aumento de volumen. Es importante evaluar la evolución de los hematomas porque se pueden sobreinfectar. Cuando estos no son estables, tienen una hemorragia continua, van aumentando en volumen, pueden desarrollar síntomas febriles, estará indicada la necesidad de un avenamiento quirúrgico, drenando el contenido del mismo. Acá se pueden ver diferentes tipos de hematomas superficiales como consecuencias de intervenciones odontológicas que no son tan habituales, son de mayor extensión. Acá se puede ver cómo es un hematoma bastante amplio, que tiene diferente coloración, eso vamos a ver por qué va cambiando de color el hematoma, y también cómo se va desplazando, principalmente a través de los planos, anatómicos, a diferentes sectores del organismo. En cuanto a la evolución, los hematomas se irán desplazando y cambiando de color. El color irá cambiando a medida que sucede la fagocitosis de los eritrocitos y esa hemoglobina que poseen en el interior vaya siendo transformada en biliverdina, en bilirrubina, en hemosiderina.
Eso va a ir cambiando de un color rojizo inicial a un color azul violáceo, a un color amarillo, amarillo verdoso, a un color marrón, hasta después ser del mismo color que la piel. Tengan en cuenta también que el desplazamiento, que es la otra característica, estará marcada principalmente por los planos anatómicos adyacentes. En general transcurren planos superficiales la mayoría de los hematomas. Y en menor medida va a estar también regido por la fuerza de gravedad. Obviamente el mejor tratamiento, como siempre, va a ser la prevención para que no suceda. Y eso se va a poder lograr intraoperatoriamente a través de la delicada manipulación de los colgajos mucoperiósticos, como decimos siempre, una técnica traumática. Y en el posoperatorio inmediato es muy importante esto, la aplicación de frío local intermitente en la zona operada y la compresión de la zona. El frío provocará una vasoconstricción que disminuirá la extravasación sanguínea. Además se pueden aplicar tópicamente fármacos a base de heparina, por ejemplo, en forma de crema. En el posoperatorio inmediato se puede indicar calor local por 30 minutos a veces por día, como dice ahí la diapositiva. Y como mencionamos anteriormente, si no resuelve o si se infecta, se tendrá que abordar quirúrgicamente. Acá podemos observar un caso clínico de un paciente con un hematoma en la región geniana izquierda, que fue drenado a través de un abordaje vestibular intraoral, similar a lo que se hace con los abscesos. ¿Bien? Se hace una incisión y se drena el contenido de ese hematoma. Ahora pasamos a una complicación, la alveolitis, que es muy relevante en cirugía oral por su elevada frecuencia, aproximadamente entre un 1 y un 4% de las extracciones simples, y también porque la intensidad del dolor que genera. Esto lo desarrollaremos ampliamente en las próximas diapositivas. La alveolitis tiene varios sinónimos, como dice ahí la diapositiva: osteitis alveolar, alvéolo seco, dry socket en inglés, fibrinolisis del coágulo. Y grábense estas definiciones: la complicación del proceso de cicatrización del alvéolo post-extracción, caracterizado por dolor intenso. Eso es importante que remarcarlo. Es un dolor intenso en el sitio de la herida y sus alrededores. Aparece entre el primer y tercer día post-extracción y se acompaña por la falta del coágulo total o parcial, que eso tradicionalmente se lo llama a la falta total del coágulo una alveolitis seca, y cuando el coágulo estaba parcialmente en el alvéolo, parcialmente desintegrado, se lo consideraba una alveolitis húmeda. Factores que nosotros no vamos a título informativo, no vamos a desarrollar esos dos tipos de alveolitis, pero es algo para que si lean algún libro quizás más antiguo, le va a estar esa definición. La clínica de la alveolitis es muy característica. Volvemos a repetir esto, que lo más importante es que tiene un dolor intenso. Este dolor se puede irradiar. Esto significa que se puede, por ejemplo, que un dolor en un molar inferior se puede irradiar a la rama ascendente o a la zona preauricular siguiendo el recorrido nervioso, o puede también ser referido, incluso al maxilar opuesto. La clínica va a mostrar un hueso alveolar expuesto por pérdida total o parcial del coágulo. Acá se ve en esta imagen cómo están esos bordes tumefactos, la mucosa perialveolar tumefacta, la ausencia del coágulo en los dos lugares que ocupaban las raíces de este premolar y el tejido óseo expuesto a la cavidad bucal. Obviamente esta situación va a generar un olor fétido desagradable, una litosis, esta mucosa perialveolar tumefacta, y el proceso va a durar, el de la alveolitis, entre 5 a 10 días. Y lo que sí es importante destacar también es que no calma, habitualmente no calma esto con analgésicos. En general el paciente toma un analgésico y quizás le calma 1 hora, 2 horas, y tiene que tomar repetidamente los analgésicos, acortando los intervalos mínimos recomendados, por lo cual es también un problema la sobremedicación que esta
esta complicación genera. La etiología es principalmente bacteriana. Son bacterias que interfieren en la normal reparación del alvéolo post-exodoncia, que consta de una hemorragia en el alvéolo. Hacemos la extracción, hay una hemorragia, se forma después un coágulo. Este coágulo irá transitando un proceso dinámico que iniciará con una inflamación aguda, que se cronificará a los 3 días, irá formando tejido de granulación, irá madurando ese tejido de granulación, se formará una matriz osteoide con colágena. Después esa matriz se transformará en un tejido óseo reticular, que todavía es inmaduro, para aproximadamente a los 30-60 días sustituirse esa matriz ósea reticular por un tejido óseo laminar o maduro. Cuando este proceso fisiológico se ve alterado, principalmente en los primeros días, en los primeros 3 días, se establece lo que es considerada la alveolitis. Como factores predisponentes podemos nombrar muchos. Habrá algunos generales, otros locales, la mayor edad, enfermedades como el HIV, por ejemplo, la diabetes, pacientes alcohólicos. Hay estudios que destacan que aumenta la incidencia con los anticonceptivos orales. Y desde el punto de vista local, el tipo de hueso, hay mayor incidencia en la mandíbula que en el maxilar superior, la mayor frecuencia son los premolares y molares inferiores. Obviamente una infección previa va a afectar. Y en cuanto a la saliva, tiene dos aspectos. Uno que vehiculiza microorganismos. Indudablemente en la saliva están todas las bacterias que terminan también ingresando al alvéolo. Pero también por otro lado, la saliva tiene inmunoglobulinas como la histatina, que son sustancias que promueven la cicatrización, son antimicrobianas, por lo cual tiene estos dos aspectos. En cuanto a los factores intraoperatorios y posoperatorios, va a influir la anestesia, que idealmente deberá ser en un sitio alejado a la zona a tratar, también idealmente sin vasoconstrictor. Obviamente se ve aumentada por una cirugía laboriosa, donde se levanta un colgajo amplio, o se realiza una ostectomía o una alveolectomía externa, por ejemplo, con instrumento rotatorio de larga duración. Se pueden generar secuestros óseos. Y en cuanto al posoperatorio, uno de los factores es el incumplimiento por parte del paciente de las indicaciones que le damos, como por ejemplo fumar, como por ejemplo la succión de líquidos y que eso genera un desprendimiento del coágulo. Son todos factores que pueden aumentar la incidencia de esta complicación que es la alveolitis. ¿Cómo se previene la alveolitis? A través de la antisepsia pre y posoperatoria, como ya vieron en microbiología y vimos en hábito y ámbito quirúrgico, con una técnica que sea lo más atraumática posible y aséptica. El rotatorio con abundante irrigación. Siempre que usamos cualquier sistema rotatorio vamos a tener que hacerlo con mucha irrigación para no sobrecalentar el tejido óseo y no generar una necrosis del mismo. Obviamente trataremos de evitar operar sitios quirúrgicos contaminados o trataremos de bajar esa carga microbiana antes de hacer la cirugía. Y deberemos, esto es muy importante, confirmar la presencia del coágulo. Cuando el paciente se va de la clínica de la facultad o del consultorio, de donde sea, tiene que tener un coágulo estable, opaco, rojo oscuro, no brillante. Tiene que ser un coágulo que esté estable, que ya esté mantenido en ese alvéolo. Realizaremos la sutura correspondiente y le daremos las indicaciones claras al paciente. Claras y por escrito en lo posible, porque el paciente en general está pasando un momento de estrés o un momento de adrenalina que es ser operado y puede ser que se olvide de lo que le estamos diciendo. Entonces es mejor si se lo podemos dar por escrito y ser claros en las indicaciones. En cuanto al tratamiento, tiene dos objetivos claros. Uno es el tratamiento sintomático, que es aliviar el dolor, y la otra es promover la cicatrización. Obviamente que si esto no es tratado, resolverá de manera espontánea, pero bueno, generándole un dolor al paciente que es innecesario.
Ahora vamos a ver cómo es el tratamiento de la alveolitis, el protocolo que tenemos en la cátedra. Es importante antes de hablar del tratamiento diferenciar lo que es la alveolitis de una cicatrización tórpida. La cicatrización tórpida es una evolución intermedia entre una cicatrización normal y una alveolitis, en el cual no hay tanto dolor, hay dolor pero no hay tanto dolor y la clínica no está marcada. En ese caso, se puede hacer desde el punto 1 hasta el punto 4, evitando la colocación de apósitos. Volviendo al tema del tratamiento de la alveolitis, lo primero que haremos en este protocolo, que es pregunta de examen, es anestesiar la zona, idealmente lejano al sitio de la alveolitis para no generar una vasoconstricción. Retiraremos la sutura, realizaremos una toilette del alvéolo sin realizar un curetaje fuerte, porque ese curetaje podríamos desplazar las bacterias o el tejido necrótico que está en el alvéolo hacia el interior de la médula ósea de la zona. Y realizaremos lavajes profusos con solución fisiológica estéril o algún antiséptico. Después de eso colocaremos un apósito local. Este apósito va a funcionar como barrera física para aislar el alvéolo de la cavidad bucal y también va a tener algunas propiedades farmacológicas antimicrobianas. Ahora vamos a ver este tipo de apósitos. Y finalmente lo que haremos es indicarle analgésicos, AINES, y evaluaremos si hace falta o no la medicación antibiótica. Estos apósitos, estas gasas, las iremos cambiando cada 24 o 48 horas hasta observar tejido de granulación en las paredes del alvéolo, como se ve acá en esta zona, un poquito más desarrollado en esta zona, o desaparezcan los síntomas. Indudablemente, esto de tener que ver al paciente cada 24 o 48 horas va a generar un costo en el sistema de salud mayor, así que obviamente todo lo que se puede hacer para evitar este tipo de complicación va a favorecer mucho los tiempos de la facultad o del consultorio. Acá se ven ejemplos de los apósitos que se colocan y los bálsamos que se utilizan. Nosotros en la cátedra habitualmente usamos gasa iodoformada y la embebemos en un bálsamo de Perú. La gasa iodoformada tiene iodoformo, que es un buen antimicrobiano, y el bálsamo que utilizamos, que puede ser de Perú o de Canadá, la única función que tiene es que esa gasa no se adhiera a la zona, no se adhiera al epitelio que se está formando y que al desprenderla cada 24 o 48 horas estemos generando un nuevo sangrado. Digamos, la idea de este bálsamo es que la gasa que se coloca se pueda retirar fácilmente. Una alternativa, que es la que está acá, que es el eugenol, que a veces no en todos los servicios o en todos los consultorios privados están las gasas ioformadas con algún bálsamo. Una alternativa es colocar una gasa común embebida en eugenol, que el eugenol también es un poderoso antiséptico, y también evita esa adherencia de la gasa al alvéolo, que es una alternativa más cotidiana como para poder resolver esta complicación. La complicación que veremos ahora es el trismus o trismo. El trismus es la incapacidad de apertura normal de la cavidad bucal inducida por un espasmo tónico prolongado o contractura de los músculos masticadores. Se pueden distinguir dos tipos de trismus, uno muscular, con buen estado general, buena deglución, sin dolor espontáneo y sin fiebre, y un trismus más grave que es el infeccioso, que va a ser febril y que no va a calmar con los analgésicos. El trismus puede desarrollarse por una inflamación postquirúrgica, como acto reflejo al dolor al abrir la boca, por la administración inadecuada de la técnica anestésica troncular de los nervios alveolar inferior y lingual. Cuando se aplica esta técnica, si no se profundiza hasta la cara interna de la rama montante a la altura de la língula o la espina de Spix, puede depositarse el líquido anestésico en las zonas más superficiales, generando, por ejemplo, una inyección adentro del pterigoideo interno, y esto podría generar esta contractura o este trismus. También puede deberse, ya de mayor gravedad, a la diseminación o propagación de procesos infecciosos en la región pterigoideo maceterina, que lo veremos en las próximas diapositivas.
El tratamiento consistirá en la aplicación de calor en la zona a través de toallas térmicas que va a favorecer la vasodilatación y la circulación para restituir la función muscular. Se prescribirán AINES para el dolor y se valorará la necesidad de administrar algún medio relajante. Se indicará al paciente hacer ejercicios de apertura, forzados y graduales. Alternativamente, podrá ser necesario la kinesiología, la aplicación de TENS, ultrasonido, la aplicación de un láser blando. Y si el trismus tiene una etiología infecciosa, se tendrán que prescribir antibióticos y se tendrá que tratar esa infección. La última complicación más habitual que veremos es la cavidad residual. Consiste en la apertura de la herida quirúrgica y su retardo en el proceso cicatrizal. Habitualmente cursa de manera asintomática. Es lo que se ve en esta zona, ¿no? Que queda una zona, una cavidad que ahora veremos cómo lo deberemos tratar. El tratamiento que requerirá serán lavajes con antisépticos o solución fisiológica o algún gel antiséptico también se puede utilizar hasta su reducción y desaparición. Lo que vamos a promover es una cicatrización por segunda intención de la zona que podrá durar entre 7 y 14 días dependiendo de la extensión de esa cavidad residual.